incrementos en la desigualdad espacial están impactando en un usufructo equitativo de la ciudad en Argentina. Esta era la cifra que les contaba de las hectáreas de los barrios cerrados, donde entrarían hoy 6 veces, en la superficie del barrio, entraría 6 veces la población de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, acá son 3 hogares por hectárea, cuando aquí en esta ciudad tenemos una densidad de 51 hogares por hectárea. Esa es la diferencia. Entonces, el acceso al suelo ha sido para los sectores medios bajos y bajos prácticamente completamente desplazado al sector informal. Nosotros hicimos un estudio en 2007 de las villas y asentamientos de la región metropolitana, que es, creo que es este mapa. Las villas y asentamientos de la región metropolitana, hoy ya en ese estudio nos dio, sabiendo que teníamos un subregistro, 1.100.000 habitantes. La estimación más o menos cierta es que es 1.300.000 habitantes. Significaría que obviamente en una región metropolitana en esta parte, porque es AMBA, no toma otros distritos de alrededor, de unos 12 millones, es casi un poquito más del 10% de la población, que sería casi equivalente al tamaño de ciudades como Córdoba, Rosario, son asentamientos informales, villas y asentamientos. Era esto lo que quería mostrar. En ese estudio nos dio que si en la década del 80, de cada 100 nuevos habitantes en la región metropolitana, 10 accedían a la ciudad por el mercado informal. En la década del 90 aumenta a 25 habitantes. Y actualmente, 2006, cuando terminamos este trabajo, nos dio que de cada 100 habitantes nuevos en región metropolitana, 6 no van a una inmobiliaria y hacen un contrato de alquiler o compra. Entran por el mercado informal a la ciudad. Las villas y asentamientos en La Plata, que han crecido muchísimo en los últimos años. Estos son tomas de tierra que se están produciendo todo el tiempo en la zona de Moreno. Es una zona donde hay tierra disponible y el municipio tiene una muy buena política de suelos, con lo cual ayuda, pero incentiva mucho más el mercado informal. Esta es una toma muy grande que hubo hace 2 años, a fin de año, en un predio de 110 hectáreas, aquí nomás del Puente de la Noria, en Lomas de Zamora. Fíjense las condiciones ambientales, ¿no? Pero también el mercado informal ya ha tomado a buena parte de los que fueron los viejos conjuntos de vivienda del Estado. Y por supuesto, lo otro que está ocurriendo, lo más nuevo que nos está ocurriendo, un proceso que ya habíamos visto mucho en Colombia o en México, es la densificación en altura. En la Villa 31 alguien tenía una casita abajo y ahora construye cuartos para alquilar. Es más, los cuartos para alquilar en las villas, miren ustedes cualquier villa, no sé, el Playón de Chacarita, eran unas casitas bajas hasta hace 2 años y ahora ya van por el 4.º piso. Las villas, en realidad, el precio de alquiler de un cuarto en una villa es casi igual hoy a un departamento, un ambiente en el mercado informal. El mercado formal, perdón. O sea, 1.500 pesos. Llega un cuarto en una villa, va de 800.000 a 1.200 pesos. Y uno puede estar alquilando casi por esa plata en el mercado formal un departamento chico. Ese es un fenómeno que también ya habíamos visto en México, en otros lugares, que se empieza a dar, que el mercado informal está actuando sobre una escasez muy fuerte de suelo disponible para esta población. Este fue el caso los que son de Buenos Aires lo recuerdan, del Indoamericano hace fin del otro año, de 2010. El Indoamericano, hicimos talleres con esa población, fue una toma de los inquilinos de las villas. Estaban cansados de pagar alquiler y se les prometió tierra y bueno, por supuesto siempre hay agentes interesados, hay gente que gana mucha plata ahí. A mí me ha tocado ir a barrios de este tipo y ver unos señores que están por ahí atrás, siempre mujeres adelante y señores que están atrás que están especulando, y uno mira las estructuras, es una casita nueva y tiene unas estructuras, hay gente que trabaja en la construcción, sabe, tiene estructuras portantes que uno sabe que resisten 4 o 5 pisos. También hay otros problemas, más en áreas centrales, con los procesos de gentrificación que el mercado está proponiendo, es típico de todas las grandes ciudades. Y bueno, paso y sigo. Y por supuesto,
Para los más pobres quedan las soluciones más críticas, digamos, vivir abajo una autopista o cualquiera de esas otras soluciones que también tenemos. Ahora, esto está generando tensiones muy fuertes. Tuvimos unos picos de tensión entre 2006 y 2007. Siempre los años electorales generalmente suelen ser típicos, o la población se posiciona para sus demandas, y entonces se suelen generar conflictos. En general, estos conflictos tenemos un problema serio que están judicializados, la mayoría, y en definitiva están operando procesos de desalojos, que es cuando estos conflictos se vuelven más críticos. Está desplazando poblaciones enteras de los lugares que habitaron, por años en muchos casos, y nosotros también decimos que la defensa de la propiedad privada el derecho de la propiedad privada está por encima del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Sabemos que el derecho a la ciudad es un derecho nuevo, de tipo complejo y difícil incluso hasta de explicar y percibir, pero es lo que estamos trabajando en general todas las organizaciones. Bueno, los desalojos son Las defensorías del pueblo están llevando monitoreo de los desalojos y si se cumplen o no los procedimientos de los desalojos. En muchos casos hay situaciones de topadoras y de situaciones violentas. Y también otro problema que tenemos, que si alguien ocupa una casa, puede ser eso procesado como delito penal, porque la usurpación está en nuestro Código Penal como delito. Entonces, pasaron, en un caso, este es un caso acá en San Telmo, de inquilinos a condenados. Bueno, hemos asistido, voy a pasar un poco más rápido, a luchas entre pobres contra pobres, típico en varios procesos, con conflictos fuertes. También se profundizan los procesos de xenofobia y discriminación, esto es típico del Diario de la Nación, este tipo de noticias, o un municipio que pretendió construir muros, que después fue San Isidro, ¿no? Que fue volteados esos muros. El Estado, frente a esto, ha reaccionado de una manera, diríamos, clásica. Bueno, esto es visto como un problema de vivienda, entonces el Estado construye viviendas, pero no se ocupa el suelo. Y entonces, en los últimos años tuvimos un programa federal de construcción de viviendas con mucha inversión pública. Parte fue de esta apuesta del Estado a reactivar la construcción como contracíclico a la crisis, pero el Estado lanzó, por ejemplo, en región metropolitana se construyeron en los últimos 5 años, digamos, entre 2005 y 2010, se construyeron tantas viviendas como se habían construido en los 40 años anteriores. O sea, realmente la cifra fue importante. Pero cuando se asignaron estas viviendas a los municipios, lo primero que surgió, los municipios volvieron al Estado y dijo, bueno, te tocan 2.000 viviendas, te tocan 3.000, te tocan 4.000 a los distintos intendentes. Al otro día volvieron y dijeron, ¿dónde las ponemos? Es decir, ¿qué suelo tenemos para desarrollar una política de vivienda interesante, con muchas cifras, pero viviendista también? No pensaba en la ciudad esta política. Y entonces a alguien se le ocurrió, bueno, hagámoslo en las villas, porque había varias villas grandes en la región metropolitana que tenían el tema del suelo resuelto de muchos años. Y ahí creo que fue lo más interesante, está la Villa Tranquila en Avellaneda, donde se pudieron hacer una intervención bien interesante. ¿Por qué? Porque atrás hubo un equipo que gestionó el suelo para reacomodar la villa. Es tal vez una de las más interesantes. Lo mismo ocurrió en La Matanza, en la Villa Palito, en varios lugares. Pero eso no fue el más grande del programa y alguien dijo, bueno, si no hay suelo, que las empresas propongan la tierra. Y entonces la empresa, en vez de licitar solo la construcción, propuso la construcción con una tierra. Y ahí surgió ese programa que se llamó Tierra y Proyecto Urbano. Algunas experiencias como estas que empezaron empresas a propiciar la tierra y se construyeron los barrios. Esta empresa estaba interesada porque los servicios le quedaban lejos y con este proyecto logró traer los servicios aquí porque la tierra tiene todos estos otros lotes para desarrollar, obviamente. Acá en esta foto es tramposa porque encima acá esto es población viviendo en carpas, que fue otro de los problemas de cómo se iban a asignar esas viviendas y hubo que negociar. Esta población se negoció, ahora van a vivir por allá atrás en la línea del horizonte. También porque no había tierra.
Por ejemplo, mirando las políticas de vivienda en el tiempo. En el municipio de Berazategui, las políticas de vivienda en los años 80 se construyeron en el centro del partido. Este es todo el partido de Berazategui. En los años 90 se construyó en la zona periférica del centro. Y en el plan federal ahora se construyó en el fin del mundo del partido, lejísimos del centro. Y ese es el problema de no tener esta política. Hubo un becario nuestro que hizo un análisis de las distintas formas que se gestionó el suelo para la política y el 60% del total fue esta oferta de las empresas en grandes predios. Y las otras fueron todas menores, tierras fiscales, cesiones de uso, distintas formas. Otro becario hizo un análisis de indicadores urbanos. Esto lo dividió en deciles. Esto sería la mejor calidad de ciudad y esto sería la peor calidad de ciudad. Bueno, el 60% fue a la peor calidad de ciudad. Es decir, el Estado construyó viviendas, pero no entregó ciudad. Los mandó de colonos al campo, por decirlo crudamente. Es esto. Esto es General Rodríguez, acá en las afueras de región metropolitana, y este es un megabarrio propuesto por la empresa La Tierra. No quiere ir a vivir nadie, lleva 4 años habilitado, ahora ya consiguieron que vayan algunas familias y se instalen. Obviamente, cualquier poblador saca la cuenta costo-beneficio, ¿dónde va a vivir? En los últimos años había, y sobre todo en la década del 90, muchos municipios empezaron a desarrollar planes estratégicos y había un avance del Estado también en ese otro plano, en los gobiernos locales, de empezar a preocuparse con su ciudad, qué pasaba con su ciudad. Y ahí entramos más, yo les diría, en temas metodológicos y en temas de los que los profesionales sabemos y podemos aportar. Los planes estratégicos fue una moda mundial, los territorios compiten, ¿no? Y todas las ciudades lo hicieron, pero no interpelaron la ciudad real. Entonces ahí después, mirando muchos planes estratégicos, desarrollamos una crítica fuerte de las metodologías y creo que hoy están empezando a cambiar. Los municipios empiezan a desandar esas metodologías. Y por otro lado, mientras eso se hacía, quedaba la planificación tradicional, la vieja planificación física, que el funcionario pinta en el mapa los colores de lo que va a pasar en la ciudad, pero que eso después casi nunca pasaba otra cosa. En general fueron políticas poco efectivas. ¿Por qué? Porque era la vieja planificación que no entendía la ciudad real. La ciudad real se produce bajo 3 lógicas. La lógica del Estado, este es un conjunto habitacional, la lógica del mercado, estos son barrios cerrados, y la lógica de la necesidad, esto es un asentamiento. Esa es la ciudad real. Entonces la planificación tenía que modificar la forma en que trabaja e incluso contar con instrumentos de política, que es de eso lo que estamos tratando de hacer. ¿Por qué? Porque cómo crecen y se desarrollan las ciudades en Argentina. Ya termino. Básicamente se desarrollan bajo un extendido proceso de especulación. Alguien tiene la tierra en engorde. Típico, espera que los demás consoliden ciudad para luego venderla. En general se está confundiendo el derecho de propiedad con el derecho a construir ahí, ¿no? Y también que el municipio no debe interponerse con las tendencias del mercado, es lo otro. El otro tema típico, alguien consigue autorización para lotear acá o después presiona por servicios, por supuesto que todas las ciudades están llenas de procesos de este tipo, donde la retención del suelo, donde es la regla, donde el crecimiento urbano se vuelve disperso y son ciudades muy caras y difíciles de gobernar. Si uno habla con cualquier intendente le dice, sí, se armó un barrio en tal lado, vea cómo le llevo servicios. Y eso es lo que ocurre. Bueno, ha habido intendentes que han entendido esto, pero muy pocos, y en realidad hoy es muy difícil que alguien piense generar una oferta de suelo para sectores medios y medios bajos. Este es un terreno de pobladores que piden tierra, pero están dispuestos a pagarlas. Pero no hay mercado para eso. Bueno, voy a pasar más rápido. Esto lo voy a pasar. Nosotros en Habitar Argentina, que es esta iniciativa, y acá está el blogspot, ahí se pueden ver materiales, trabajamos en 4 leyes, y yo quiero dedicarme un minuto a ver la Ley de Ordenamiento Territorial. En general, nosotros queremos romper esa lógica del desarrollo de las ciudades atada a la especulación
que tienen ciudades que tienen gran cantidad de sierra ociosa con infraestructura, mientras hay otras tierras ocupadas con infraestructura y sin infraestructura. Problemas de la información urbanística que hoy mencionabas en tu charla. Y entonces, con esto trabajamos el proyecto de ley que tiene una estructura de principios, componentes, derechos e instrumentos. Y esos principios son la función social de la propiedad, que no viene mal recordarla, estuvo en la Constitución del 49 en Argentina, la prevalencia y el interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios del proceso de urbanización. Y lo más importante que tiene la ley son algunos puntos que quiero destacar de los instrumentos, porque hay una ley también que armó el Estado Nacional. Argentina no tiene una ley nacional de desarrollo urbano, solamente hay 2 provincias, Mendoza y Buenos Aires, que tienen ley y las otras 22 no tienen tampoco, alguna lo está discutiendo en general, y sí hacen lo que pueden los municipios. Entonces la idea era dar un marco donde pongamos algunos instrumentos para esto. El derecho de preferencia del poder público por encima de los privados es un punto fundamental de política. Que en muchos casos, para evitar la retención especulativa del suelo, el Estado pueda en forma compulsiva exigir el parcelamiento y la puesta en el sistema de mercado de ese suelo. Gravámenes especiales y progresivos en el tiempo al suelo ocioso, que es un clásico. En Brasil, por ejemplo, son 5 años de incremento del impuesto y luego es la expropiación. El clásico contribución por mejoras, que tal vez ha sido uno de los más usados en algunos municipios en el pasado. La participación de los municipios en las plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. El otorgamiento oneroso del derecho a construir, la famosa figura del suelo creado que está en la legislación brasilera y que nos parece muy, muy interesante. El reajuste de terrenos también, que es otra figura interesante, muy útil para urbanizar villas. Y zonas especiales de interés social, que también es otra figura que se desarrolló en Brasil, las 6 se llaman, y que son muy útiles también para consolidar barrios que estén degradados o después de una regularización en una villa poder hacer de eso una ciudad latente. Bien, con eso termino.